papel y lápiz en mano y hay que hacer todas las cuentas acá. ¿Eh? O sea, sigan la presentación pero con papel y lápiz, ¿está bien? Escriban todas las constantes, escriban, hagan todos los desarrollos. ¿Eh? O sea, es cuenterío nomás, no, digamos, no es difícil, pero requiere escribir. Bien, entonces estamos viendo la disociación del primer protón para el ácido, ¿sí? Bien, si tengo esta situación en particular, encuentro que esta situación, que estas concentraciones en el equilibrio son iguales a este pH. Como es un pH ácido, ¿sí? El principio de Le Chatelier me dice que la reacción se va a desplazar hacia reactivos. Es decir, que las especies mayoritarias van a ser esta base conjugada que proviene del ácido arsénico, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que las concentraciones de las otras dos especies van a ser despreciables. No es que no existan, sino que la concentración es tan pequeña que yo las puedo considerar despreciables, ¿sí? Bien, esta es la tabla, como se hizo las cuentas, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que se hace es que se varía el pH, ¿sí? Y fíjense, en el caso anterior, encontramos que cuando las concentraciones eran iguales, ¿sí? El pH era 3,6 para la primera disociación, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense acá los valores de alfa 0 y alfa 1, ¿sí? Fíjense, alfa 1 vale 0,5 y alfa 0 vale 0,5, que es el ácido, ¿sí? Sin disociar, y su base conjugada vale casi 0,5. ¿Sí? Esta situación se da cuando el pH va a ser igual a pK1 y la fracción molar alfa 0 va a ser igual a alfa 1. ¿Sí? Ahora bien, como se pueden imaginar, si continuamos, voy a ir hacia atrás. Si vemos la segunda disociación del ácido, K2, ¿de acuerdo? Si vemos K2, cuando la concentración de esta especie y de esta especie son iguales, el ¿Me puede pH debe agrandar la ser... presentación, por favor? ¿Cómo? Que se pueda agrandar la presentación. Así se ve mejor. Eh, creo que está... Creo que no la puedo agrandar más. Ah, ok. Eh, sí, creo que el zoom no es el máximo. Sí. Bien, entonces fíjense, si vemos el segundo equilibrio, la segunda disociación, y supongo, hago la misma suposición que la concentración de esta especie y de esta especie son iguales, esa situación en particular ocurre cuando el pH es igual a pK2. Regresamos a la tabla, acá lo tengo. Cuando pH es igual a pK2, alfa 1 será igual a alfa 2. Y fíjense acá, una es 0,51 y la otra es 0,49, ¿sí? Pero fíjense que las otras dos especies también existen. No es que no existen a este pH, solo que fíjense, la fracción molar es muy chiquita, muy chica. Una es del orden de 10 a la menos 4 y la otra es 10 a la menos 6, ¿sí? Bien. Y bueno, finalmente, si vemos eh, la tercera disociación, K3, que involucra estas dos especies, ¿sí? Que sería el arsenato y el arsenato ácido, y hago la misma suposición que en los casos anteriores, me doy cuenta que las fracciones de ellas van a ser iguales cuando pH va a ser igual a K3, ¿sí? Que en este caso tendría la tercera, el equilibrio para la tercera ionización de este ácido, ¿sí? Ese pH es 12,52, ¿sí? Y bueno, fíjense que alfa 2, que corresponde a esta especie,
es 0,0, a ver, 0,5 para una, y para la otra es 0,49. ¿Sí? Pero las otras dos especies también existen, solo que fíjense, una es del orden de 10 a la menos 6, la fracción molar, y la otra es del orden de 10 a la menos 15. Es decir, es ínfima la fracción molar de alfa 0 que corresponde al ácido sin ionizar. ¿Sí? Entonces, todas las especies van a estar a un determinado pH, van a coexistir, solo que algunas van a ser mayoritarias que las otras, o van a predominar que las otras. ¿Sí? Entonces, fíjense, a medida que el pH va aumentando, va existiendo una transición entre las diferentes especies para un ácido triprótico, en este caso el ácido arsénico. ¿Sí? A pH ácidos obtengo estas dos especies, digamos a pH un poco neutro tengo esta especie y esta otra, y ya a pH alcalino, 12,52, ¿sí? Tengo ya las dos últimas especies. Eso me cansé. Bien, y acá tengo ya el diagrama. Fíjense que, bueno, es un poquitito más complicado que el ácido monoprótico, pero lo vamos a mirar. Fíjense. El azul sería el ácido arsénico, ¿sí? Acá está. Entonces, cuando el pH es ácido, esta especie va a predominar. Fíjense que la fracción molar es 1, ¿sí? Pero a medida que el pH va aumentando, llego a este punto en particular, que ya hicimos la cuenta y nos fijamos que ocurre esta situación. pH igual a pK1, ¿sí? Era 360, ¿de acuerdo? Bien. Luego, a medida que el pH va aumentando, la fracción molar del ácido disminuye, pero la de esta especie, que es la que está en color rojo, va aumentando, ¿sí? Va aumentando. Luego, encuentro nuevamente donde se cruzan las dos curvas, que este punto es cuando la fracción molar vale 0,5. En este caso, las fracciones molares que son iguales serían para estas dos especies. Y este punto en particular corresponde a un pH, que lo vimos anteriormente, de 7,25 más o menos. ¿Sí? Bien, el pH sigue aumentando, ya esta especie va disminuyendo su fracción molar, pero va aumentando la especie que se forma a continuación. ¿Sí? Aumenta, aumenta, y luego el pH sigue aumentando, y llega un momento en el cual nos encontramos nuevamente con la situación en la cual se cruzan las dos fracciones molares, y en este caso, la fracción molar del arsenato y del arsenato ácido son iguales. ¿Sí? Y ese punto en particular ocurre un pH que vimos anteriormente, creo que era 12,50. ¿Sí? Pero, repito, tienen que saber que para un determinado pH, las cuatro especies van a coexistir, solo que algunas van a ser predominantes, van a estar predominando sobre las otras. ¿Sí? Pero como los equilibrios son simultáneos, todas van a existir. ¿Sí? Solo que algunas van a estar en una proporción muy, muy, muy pequeña. Bien. Pregunta, ¿Sí? David, porque para que las cuatro especies coexistan a un determinado pH, yo estoy hablando de un pH que está por arriba de 7, de 10 o por ahí. Antes no coexisten, ¿o sí? Sí, sí coexisten, porque si nos damos cuenta, fíjense acá, por ejemplo, pH 2, vamos a suponer acá, ¿no? Ah, tiene un Fíjense, valor muy, muy bajo.
claro, tiene un valor muy, muy bajo, pero hay algo, pero es muy, muy pequeño, ¿sí? Ujú. Ahora, si yo quiero tener, claro, una, digamos, una proporción más o menos de cada una, claro, debo de moverme un poco hacia un pH más alto, mayor, ¿sí? Pero para obtener las otras especies, las otras, digamos, aumentar la concentración de otras especies, lo que tengo que hacer, tengo que alcalinizar la solución. Claro, por ejemplo, si yo quiero tener estas dos especies, vamos a suponer, ¿sí? Eh, Bueno, veo acá a qué pH estas especies coexisten en una concentración razonable. Entonces, me fijo que, bueno, uno es cuando la fracción de ambas vale 0,5. bien, Ese pH es 7, tanto, 7,25, ¿sí? Ahora, si yo quiero obtener mayoritariamente, por ejemplo, esta especie, veo acá, cuando alfa es aproximadamente igual a 1 para esto, el pH es 10, ¿sí? Es decir, a pH 10, este, esta especie va a ser mayoritaria, ¿sí? es Ahora, decir, por tengo que ejemplo, agregarle un reactivo que me reduzca la claro, concentración de hidrógeno. sí, sí, tendría que alcalinizar el medio, Ajá, correcto, bien, sí. bien. Si me sigo moviendo en el pH, fíjense que esta especie es mayoritaria, el arsenato, ya en un medio alcalino, bueno, acá 14, ¿no? Pero un medio muy, muy básico, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quiero obtener esta especie, que está acá, eh, tendría que moverme en un pH de más o menos 5 y 5,5, entre medio. 5 y 6, ¿sí? Sí. Y bueno, si necesito solo esta especie, bueno, el pH tiene que ser ácido, ¿sí? Menor a, a este valor que está acá, Ok, 360, ok, ok. ¿sí? Esa es la utilidad de estos diagramas, ¿sí? Yo busco un pH determinado y veo cuál, de acuerdo a la fracción molar, veo cuál es la especie predominante, la especie que va a predominar sobre las demás. Bueno, digamos que este es el diagrama más complicado que ustedes van a estudiar en este curso. Y bueno, también se puede construir un diagrama para un ácido diprótico como el ácido carbónico, pero en los problemas, en la guía de ejercicios, tienen eh, algunos problemas de eso, ¿sí? Bien. Eh, para, Pregunta, David. ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero que esa solución me regule en un pH, no sé, 3,5, tengo que asegurarme una cierta concentración, una cierta fracción molar de esas dos especies. Claro, si yo quiero elaborar o preparar una solución buffer a pH 3,5, 3,6, ¿sí? Sí, Tendría que ubicarme en este punto. Fíjense acá sí. más o menos 3,6, tengo este punto, cuando las fracciones molares del ácido y de su base conjugada son aproximadamente iguales, ¿sí? Puedo construir Yo- una solución reguladora con concentraciones aproximadamente iguales de ellas. Y voy a pero, obtener un pH cercano a este que me dice el diagrama. pero ¿con qué tengo que jugar? ¿Con las concentraciones de lo Sí, de, del ácido y de su sal y de su base conjugada. digamos, está bien, juego con la concentración de ácido de la base conjugada, sí, sí, sí. Claro, claro. Bien, bien, Ujú. bien. Si necesito que construir una solución reguladora de pH más o menos 7,5, bueno, entonces debería de tener concentraciones similares de esta especie y de esta especie. Es decir, tengo el ácido y su base conjugada, ¿sí?
Pero yo voy a llegar a tener esas concentraciones jugando con el pH, ¿o no? O al revés, tengo que jugar con las concentraciones para lograr el pH. No, en ese caso, claro, en ese caso parto de las concentraciones, ¿sí? Porque así, así se diseñaría una solución BAF. Bien, bien. Bien, en general para un ácido triprótico se cumple esto, ¿sí? Si vemos el diagrama, se cumple que el ácido sin disociar siempre va a ser predominante cuando el pH es menor que pK1, ¿sí? Luego, la base conjugada de este ácido, ¿sí? Va a ser la especie predominante cuando el pH está entre pK2 y pK1, ¿sí? Que es esta situación, que está acá, ¿sí? Esta especie es predominante entre pK1 y pK2, ¿sí? Y bueno, la siguiente especie sería predominante cuando el pH está entre pK2 y pK3, que sería esta situación que tenemos acá, ¿sí? Cuando el pH, por ejemplo, está entre 7,5 y 12,50, esta especie predomina. Y finalmente, cuando el pH es mayor que pK3, voy a tener la base conjugada, ¿no? Ya la especie que no tiene protones ionizables, ¿sí? Ahora, esto solamente se cumple cuando las constantes difieren en 4 órdenes de magnitud entre sí. Sin embargo, bueno, los problemas que vamos a ver en este curso, en esta materia, siempre van a cumplir esta condición, ¿sí? ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer, profe, de la guía? En realidad, con lo que explicaste, David, ya se puede resolver toda la guía. Toda la guía, sí. La propuesta sería que vuelvan a leer la presentación, tranquilos, pero la regla acá de oro es que se pongan con la serie 4, desde el problema 1, a ir resolviendo cada uno de los ejercicios, ¿está bien? Porque si no, no van a poder seguirlo bien, ¿está bien? La idea es ejercitar, fundamentalmente. Esto es papel y lápiz, cuentas, la tabla de datos y a resolver ejercicios, ¿está bien? Y vayan desde el primer ejercicio en adelante, no empiecen por el final, ¿está bien? Porque está todo muy conectado, como se dan cuenta. O sea, lo que hemos visto, partimos de ácidos monopróticos, que es lo que ustedes ya sabían de química general, posiblemente lo tengan olvidado, de ahí la importancia de resolver los primeros ejercicios de la guía. Cuando ya se sienten seguros con monopróticos, calcular el pH de un ácido, por ejemplo, acordarse bien el tema de hidrólisis, de cuando la base conjugada que es débil y entonces hidroliza, qué tipo de soluciones nos dan en un caso y en el otro. Entonces ahí sí vamos a ácidos polipróticos, ácidos que tienen más de una constante sucesiva de disociación, como los que mostró hoy acá David. Un caso es el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte es un ácido fuerte, pero su primera constante es prácticamente infinita, la segunda no. Y hay otros ejemplos en la tabla de datos, si miran, por ejemplo, el ácido sulfídrico, el ácido sulfuroso, son ejemplos de ácidos débiles. Y el ácido arsénico, este que vimos acá, es un ejemplo de un ácido poliprótico, ya con 3 constantes sucesivas de disociación. El ácido fosfórico es otro ácido también importante, que tiene 3 constantes, ¿sí? Entonces, primero ponerse prácticos en plantear los equilibrios sucesivos. Y, muy importante, escribir las expresiones de las constantes, ¿sí? Es algo que posiblemente ustedes tengan un poquito olvidado, y además se les complica un poco más, porque cuando empiezan a aparecer K2, K3,
Está bien, hay que prestar mucha atención a cuáles son las especies. Siempre es productos sobre reactivos, paso a paso, cada una de las reacciones, pero ahí pónganse prácticos en escribir esas expresiones de constantes de acidez, ¿sí? Y entonces, cuando ya estamos cancheros con eso, ahí abordamos diagrama de distribución de especies. Que insisto, el objetivo no es que ustedes hagan todo el cuenterío y construyan los diagramas, sino que, dado el diagrama, ustedes puedan sacarle información. Así que a eso nos vamos a ir abocando. ¿Tá? Pero ahora queda trabajo por parte de ustedes. ¿Sí? Y si no hay más consultas, entonces yo propondría retomar el jueves, encontrarnos el jueves a las 18 horas, para resolver, trabajar ya ahora sí, más sobre la guía. Una pregunta. ¿Sí? En el caso que yo tenga una sal, por ejemplo, cloruro de amonio. Sí. ¿Sí? Sí. Cloruro de amonio, yo me armo una solución con cloruro de amonio, obviamente voy a tener iones solvatados en solución. Voy a tener el ion amonio, voy a tener cloruro. Sí. Entonces, el ion amonio es una base. Es una base débil. No, no es una base débil. ¿Qué es el ion amonio? Uy, se me fue. Tengo una confusión ahí con eso. A ver. Es un ácido porque no puede Sí, ceder está un bien, protón, ¿no? Digamos, Claro, digamos, la base sería el amoníaco. Sería el amoníaco. un ácido, a ver, es un ácido débil. Claro. Digo bien, es un ácido débil. Ahora, Exactamente. ese ácido débil, cuando yo digamos, ese ácido débil en agua, por la constante, digamos, como es un equilibrio dinámico, me está formando una base débil, que es el amoníaco. Digo bien. Y voy a obtener iones, ¿cómo se llama? Hidróneos, digo bien. Sí. Es decir, eso no, al estar generando hidrones amonio, ¿no me estaría, a ver, bajando el pH? Espera que ahí encontré la... Efectivamente, vos lo que tenés, vos tenés una solución, a ver si ahora sí puedo hacerme la gran Irene. Vos dijiste que tenías... que tenés esto, Cloruro de amonio. tenés cloruro de amonio, ok. Sí. Esto es una sal, se disocia en agua, sí. ¿Está bien? Ah, una cosa, el ácido clorhídrico no es un compuesto iónico, ¿eh? Ahora me quedé con una cosita. Esperen, disculpas. Esto se te va a disociar en amonio más cloruro. Cloruro, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Es esto. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? El amonio, ¿qué es? ¿Quién es el amonio? Dijimos que es un ácido débil. El ácido. Es un ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un ácido conjugado de una base débil. Ese amonio, ahora, en agua, ¿está bien? ¿Qué me va a dar? Me va a dar, díganme, ¿qué me va a dar? Y me va a dar amoníaco más... Exactamente, amoníaco más... Hidróneo. Más hidróneos. Hidróneos, perdón, hidróneos, sí. Más hidróneos, perfecto, ¿está bien? ¿Sí? Eso es un equilibrio, no sé escribir el equilibrio, pero es un equilibrio, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perfecto, y ese equilibrio tiene una constante, que es ¿quién? Es la constante de acidez de ¿quién? Del NH4+, ¿no es cierto? Del amonio, ¿sí? Y es igual a ¿qué? A la concentración de... disculpas, a la concentración de amoníaco, ¿no es cierto? Por la concentración de hidróneos dividido la concentración de amonio. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Me acuerdo de mi curso de la PIC. Ah, este está ahí. Bueno, este no se quiere, tiene que ir ahí abajo. Ah, espera, ya sé lo que tengo que hacer.
¿Está bien? Entonces, esa solución, ¿qué pH va a tener? Ya de mirar estos equilibrios, ¿no? Y siempre, por supuesto, hay otro equilibrio que está presente, que ¿cuál es? Ácido. Iba a tener un equilibrio Ácido porque por hay hidrógeno. Vamos de a uno. O sea, la reacción que está dando el amonio me está liberando hidronios, ¿no es cierto? Si me libera hidronios, entonces eso significa, no sé, esto marca ahí el cosito. Bueno, si me está liberando hidronios, significa que el pH va a ser ácido. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Sí. Bueno, y entonces, y se puede calcular, dependiendo de la concentración de amonio, de cloruro de amonio que pusiste, puedes calcularlo. Esto es un problema de química general. ¿Está bien? Sí, no, ¿Sí? yo calculando la concentración de iones hidronio puedo calcular el pH como menos el logaritmo de la concentración. Exactamente. Pero cualitativamente, antes de hacer ningún cálculo, vos ya Sí. sabés que esa solución tiene que dar un pH menor que el pH del agua, digamos, menor que 7, vamos a decirlo por ahora. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Sí? Pero yo, ¿de dónde saco el valor de la constante K sub A del... ¿De dónde la sacás? amonio? Bueno, esa constante no hace falta en realidad que esté en tablas. ¿Por qué? Porque si yo miro un poquito el valor de esta constante, a ver, fíjate, puedo hacer un truquito. A ver, lo que yo encuentro en tablas, ¿qué es? KB, ¿no es cierto? Sí. La constante del amoníaco. Fíjate, Sí. ¿y KB qué pinta tiene? A ver, díctenme KB del amoníaco. ¿Cuánto vale? ¿La constante? Sí, no quiero el valor, quiero la expresión. Ah, y sería la inversa, ¿no? La concentración de amonio por la concentración de oxidrilos. De oxidrilos. Sí, Muy sobre la bien. concentración de amoníaco. Muy Claro. bien. Sobre NH3, ¿no? Sí. NH3, perfecto. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, esta es KB, que es la constante asociada al equilibrio ácido-base del amoníaco. Perfecto. Ahora, fíjate, hay en realidad una cosa muy fácil que se puede hacer. ¿Cuál es la relación entre K sub A y K sub E? KW, KW. el Sí. KW del agua. Es K-Water, K por KB, ¿dónde estoy? K sub A por K sub B es igual a KW, ¿no es cierto? Fíjate, hay un truquito que se podría hacer para si querés lo despejás de acá, porque si tenés el valor de KB, entonces sabés que K sub A, de acá, el valor de K sub A que estás buscando va a ser KW dividido KB, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Si no, la otra opción que tenés vas a la expresión de K sub B, no sé por qué me hace ruido, perdón, vas a la expresión de KB, del amoníaco, y si vos multiplicás y dividís por protón, por hidronio, ¿sí? Sí. Es otra forma de hacerlo. No sé si no quiero complicarles la vida. Multiplico y divido por hidronio. Claro. ¿Dónde está esto? Bueno, no sé por qué no puedo volver a lo que quiero. Bueno, no importa. Es otra forma de hacerlo, que es multiplicar y dividir por hidronio y reagrupar convenientemente y llegás a la misma expresión. No importa, es lo de menos. Eso. Okay. Pero ahí lo tenés. O sea, por eso, en general, el punto es, para los ácidos, ¿sí? Vos tenés las constantes de acidez típicas. De las bases conjugadas no las tenés porque las calculás. ¿Sí? Y en el caso de las bases sucede al revés. Las bases típicas, ponele, la más conocida para nosotros de base débil es el amoníaco, porque después las bases inorgánicas en general son todas fuertes, los hidróxidos, la mayoría, pero ponele, como el caso del amoníaco, vas a tener registrado el valor de K sub B. El de K sub A no, ¿por qué? Porque lo calculo. ¿Está bien? Siempre, digamos, las tablas tratan de dar la información más concisa posible,
no información redundante. ¿Sí? Si vos ya sabés un poquito de química, te las arreglás con esto. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esto es repasito de química general, pero viene bien. ¿Qué más? Ok. ¿Y cuál era la duda? ¿Por qué? Sí. No, venía por eso porque me hice un lío bárbaro con el ejercicio también, quedará para la próxima, el ejercicio 10 de la guía. Bueno. Bueno, había entrado en confusión con eso, digo, no, acá yo lo que estoy teniendo un aumento de la concentración de ion hidrónio, entonces debería tener un pH ácido, porque no me acuerdo. A ver. digamos, una de las premisas del ejercicio es Mirá, prediga si estimar el pH en función de la sal que se está diluyendo. Cloruro de amonio, sí, fluoruro. Efectivamente, sí, eso no sé cuánto han visto en química general de pH de sales. Por ejemplo, otro caso, ahí es el fluoruro de litio. A ver, sí. espérate, ¿dónde estoy? El otro caso en el problema 10 es el fluoruro de litio. En el caso del fluoruro de litio, yo lo que tendría, ¿eso qué sería? Fluoruro. El fluoruro de litio, estoy teniendo ion litio, estoy teniendo el ion fluoruro. Claro, ¿y? Pero ahí el ion fluoruro, ¿qué pasa? Digamos, reacciona con el agua, ¿no es así? Exacto. ¿Y el pH entonces? ¿Y el pH cómo me va a dar? Está reaccionando con el agua, estoy formando un ácido, me da un pH básico, estoy liberando oxidrilos, ¿digo bien o digo mal?